Recuerdo que hace algunos años visité la zona arqueológica de Teotihuacán. Vimos una danza dedicada a la Madre Tierra y a los 4 puntos cardinales. Terminando, me invitaron a un taller de pintura y pensé, seguro que vamos a utilizar pintura acrílica y pinceles, pero la realidad me sorprendió. ¿Quieren saber con qué elementos pintamos? Tendrán que ser pacientes y acompañarnos en esta sesión, en la que trataremos este y otros asuntos. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Es un gusto para mí estar aquí de nuevo. Sean bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa 2, de la asignatura de Tecnología de primer grado. Soy el profesor Vicente Jorge Salgado. Quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de la salud, por lo que les recomiendo que deben lavarse las manos al menos 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener la sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. En esta ocasión me acompañan la profesora Teresa Valencia Islas y la profesora Laura Gaviño Cárdenas. ¿Cómo están? Me quedé pensando con qué elementos pueden pintar y tengo algunas ideas. ¿Seguro pintaste con pinturas? Espera. Más adelante nos dices tus ideas, pues yo aún no les diré qué utilicé para pintar. Por lo pronto, damos inicio a la sesión, pues tenemos muchas cosas que mostrarles. Por ejemplo, concluiremos la entrevista con el experto que quedó pendiente. Sí, me quedé pensando en cómo pintaste, pero también en la diversidad de vestimentas que tenemos en nuestro país y que nos dan identidad como mexicanos. Es correcto, profesoras. Como en la sesión pasada, hoy también conoceremos la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. Es hora de alistar lo necesario para esta sesión. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz y bolígrafo. Y ahora sí, para iniciar con el tema, los dejo con la profesora Laura. Gracias, Teresa. Comiencen a tomar apuntes. Registren todo a lo largo de la sesión, todas sus dudas y hallazgos. Luego habrá oportunidad de discutirlas con su profesora o profesor de tecnología. ¿Tienen todo listo? Muchas gracias, profesora Laura. Es muy útil definir lo que haremos. Así tendrán allá en casa mayor claridad en esta sesión. Todos tenemos necesidades, pero planteamos distintas soluciones dependiendo del lugar en donde estemos, de los recursos que tenemos cerca, además de las técnicas que poseemos, los conocimientos y las herramientas. Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de vestir. Cada región produce su indumentaria, emplea técnicas distintas con materiales que se encuentran en su entorno, así como medios técnicos variados. Por ejemplo, en las regiones donde hace mucho calor, las técnicas y los materiales que se emplean para elaborar sus prendas son muy distintos a los lugares donde hace frío y se requiere de ropa abrigadora o de materiales más densos. En su comunidad, ¿conocen alguna técnica para producir prendas? Yo conozco el telar de cintura, que es utilizado en muchas regiones para crear telas entretejiendo hilos de múltiples colores. ¿Qué les parece si vamos a ver el final de la entrevista con el experto? Bueno, de entrada hay que entender que en México hay un desarrollo histórico muy grande, una industria, digamos, textil que se ha desarrollado por más de 4,000 años. Las materias primas que ya existían en nuestro país, pues eran aquellas que se obtenían de distintos agaves, ¿no? Como los ixtles, ¿no? Y el algodón. Posteriormente, con el contacto europeo, se introducen fibras como son la seda y la lana, que no son fibras nativas de aquí. Sin embargo, los pueblos indígenas adaptaron estas fibras, incorporaron nuevas formas que antes no se tenían. Por ejemplo, tenemos la forma de los quexquemet, ¿no? En forma de rombo, sí, que es una forma mesoamericana, ¿no? Antigua. O el huipil igualmente, ¿no? Por otra parte, el periodo colonial se introdujeron, otras formas como la blusa, ¿no? Como esta, e incluso la técnica del bordado, que pues si bien existían algunos protobordados, no existían con esa técnica tan sofisticada que vino, digamos, del viejo mundo.
así como las fibras, ¿no? En esta, por ejemplo, se intercala además de algodón, seda hilada a mano en malacate. La técnica, digamos, original de México es con un huso y malacate, se llama, que es una vara que tiene una piedra sobre la cual se va enrollando la fibra, en este caso de algodón. Eso también se adapta para la seda en el caso de Oaxaca, ¿no? Y la técnica, digamos, que viene del viejo mundo, pues es la rueca, esta rueda que se va girando con la mano o con el pie, o bueno, depende del tipo de rueca, ¿no? Sí. Y que permite agilizar un poco la manufactura de hilos. Pero todas las tecnologías en nuestro país pues van determinando las propiedades textiles de cada una de las piezas. Ahora cuéntanos un poco sobre los tintes que se emplean en el teñido de estas prendas. Bueno, de manera tradicional, México es un país, como les decía, que tiene mucho conocimiento en materia textil. Y el teñido o los tintes son una parte muy importante de ese conocimiento. En particular, el tinte de la grana cochinilla, ¿no? Pero también hay un conocimiento enorme de la biodiversidad del país por parte de los pueblos indígenas que permite utilizar una gran variedad de plantas tintoreas, ¿no? La más codiciada, la más importante en este sentido, pues es el añil, ¿no? Que es el azul, el añil o índigo, que es el azul y que también llegó a ser una sustancia muy importante para la economía novohispana primero y luego de nuestro país independiente. Lo vemos, por ejemplo, en esta pieza, que además del añil, que es el azul marino que vemos este morado claro. Este morado claro es tinte del caracol púrpura, un recurso natural que se aprovecha por los mixtecos de Oaxaca, que es posiblemente el colorante más selecto de nuestro país, ¿no? Que se utiliza para hacer estos lienzos. Aquí vemos una combinación de caracol con añil, lo que hace que esta sea una pieza espléndida, una de las más espléndidas del país, quizá en el sentido de los tintes. Esta es una pieza ceremonial de Chiapas, y el brocado es una técnica en la que se van insertando los hilos mientras se va tejiendo la tela en el telar, por lo que es una técnica pues muy compleja y con la que se pueden llegar a hacer esta variedad de diseños, ¿no? Aquí estábamos en los tintes. Los brocados son de lana que está teñida en su mayoría con plantas, ¿no? ¿Podrías mencionarnos alguna otra técnica para elaborar prendas? Sí. Bueno, el telar de cintura, a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto. Es una herramienta aparentemente muy sencilla, que tiene 2 palos que se llaman enjulios, y en eso se tienden unos hilos, como un tendido de hilos. Ese tendido de hilos se llama urdimbre, y a esa urdimbre se le va intercalando el hilo de la trama, ¿no? Que va a entramar esa urdimbre y a generar un textil. De hecho, la definición de textil es justamente se refiere a este entramado de hilos, ¿no? Bien. Entonces, el telar en su aparente simpleza, porque pues vemos que son un conjunto de palos e hilos, es una de las tecnologías más complejas que se pueden imaginar, sí, en muchos aspectos. A partir de los telares evolucionaron, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Entonces, así de compleja es. Y el telar de cintura, en esta aparente simplicidad de las que les estoy comentando, es una herramienta que permite el desarrollo de tecnologías por demás complejas. En el telar podemos encontrar la manera más fácil de hacer una tela es entramar, como les explicaba, un hilo de trama y uno de urdimbre, y eso se llaman tejidos planos. Después de ahí, de esta técnica de los tejidos planos, hay variantes muy importantes. Una es la sarga, que la sarga es una técnica que se logra también en el telar de cintura, que va intercalando la cuenta de hilos, no es uno de trama y uno de urdimbre, sino 2 de trama y uno de urdimbre, y así se van intercalando hasta formar unas especies, se ve como una diagonal, como se ven los pantalones de mezclilla. Otra técnica importante que ya vimos, pues es justamente el brocado, ¿no? El brocado consiste en ir metiendo un hilo de trama adicional a la trama estructural, que va a generar un dibujo, un patrón, un diseño, ¿no? Después del brocado tenemos algunas otras variantes, como son el labrado de urdimbre. En lo que consiste el labrado de urdimbre es en ir
jalando hacia arriba cada uno de los hilos y luego entramando para ir sacando estas combinaciones de colores. Como ven, esto es un conocimiento sumamente complejo. Y en México se conocen por lo menos 5 variantes de esta técnica de labrado de urdimbres, ¿no? Después de esto tenemos el brocado de urdimbres, lo que técnicamente se dice mejor como urdimbre suplementaria. También se pueden insertar urdimbres adicionales y esas urdimbres adicionales se van a tejer como en el labrado de urdimbres, se van a ir seleccionando hilo por hilo durante el tejido hasta generar también un patrón. Lo vemos, por ejemplo, en este caso de esta pieza náhuatl. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Sí. La tecnología es muy compleja. Pueden saber a lo que me estoy refiriendo. Después de estas técnicas complejas tenemos, por ejemplo, la gasa. La gasa es un ligamento que se ve muy abierto, ¿no? Esto se forma agregando un tercer liso que se llama una vara de liso, que son los palos que controlan la subida y la bajada de los hilos en el telar de cintura. Puedo ir jalando hilos diferentes, lo que me va a ocasionar que cuando yo meto la trama y aprieto, se hagan torsiones de hilos y se generen hoyitos. Hoyitos es como vemos la gasa. Sobre esos hoyitos se va a, en el caso de este huipila musgo de Xochitlahuaca Guerrero, vamos a ver que queda este soporte muy vaporoso, que además estas tramas adicionales son en teñidos naturales. Estas gasas se combinan con otras técnicas decorativas del textil durante su ejecución en el telar de cintura. Esto no es un deshilado, es una gasa con tramas envolventes que va generando estos diseños. En el caso de esta pieza es una técnica que ya se perdió en esta localidad, que es en Santiago Chuapan, en Oaxaca. Pero sigue vigente en otros lados como de la Sierra Norte de Puebla, algunas técnicas entre los mazatecos de Oaxaca y los amuzgos de Oaxaca y Guerrero. Pero en el telar de cintura las mujeres que dominan este conocimiento pueden llegar a montar hasta una doble urdimbre, ¿no? Lo que genera que en el momento de tejer hay una doble tela, ¿no? Estas dobles telas generan estos diseños porque se van pepenando manualmente hilo por hilo piezas que quedan perfectamente al negativo. Son técnicas sumamente complejas de entender. Por eso les digo que estas mujeres son realmente matemáticas, sí, ¿no? Tenemos otras técnicas muy importantes en el telar de cintura. Una técnica exclusiva de México que se desarrolló en la época prehispánica y que se llama tejido en curva. Con el tejido en curva, lo que pasa es que las urdimbres se empiezan a entramar y entonces se genera una curva en el telar. En este caso vemos la franja de curva en esta zona, ¿no? En esta zona, esta es un textil totonaco muy, muy importante. Y en el caso de Puebla, de los otomí de Puebla, de la Sierra Norte, se teje esta franja muy, muy ancha, como podemos ver, da la vuelta, ¿no? Esto no tiene costuras, ¿no? Esto es así, está salido del telar. Ya una vez terminada la tela, se borda con aguja y hilos de colores, con todas estas iconografías tradicionales de los pueblos indígenas. Vemos diseños que más bien van relacionados con los orígenes. Aquí, por ejemplo, que vemos el árbol florido. Y posteriormente, algo que es muy de la indumentaria indígena, pues es la blusa y el bordado. Esta es una blusa chatina, en donde vemos un bordado a mano, pues muy fino, y además, pues algunos remates hechos en gancho y otras técnicas. Obviamente, estos son sobre tejidos industriales. Y luego también tenemos otra técnica que tiene que ver con piezas que vienen a partir ya de otro tipo de tradiciones y que ocupan telas industriales, como este trabajo de apliqué. Por último, creo, una pieza donde se puede ver una de las grandes evoluciones del deshilado. Esto es una blusa muy, muy especial. Esto ya no es telar de cintura, pero sigue siendo tecnología textil, ¿no? Y como les explicaba, esa tecnología está relacionada con la historia, el gusto, la estética, el conocimiento y cosas
porque nos hacen definir a todo este tipo de objetos no como artesanías, sino como las artes tradicionales de México. Por último, invítanos a que esto continúe. Hay que aprender, hay que acercarnos a la gente porque la gente tiene historias maravillosas que compartir. Sí. Entonces, en el caso de las tejedoras indígenas, pues son las grandes maestras del conocimiento tradicional de México. Les digo que es todo un pensamiento abstracto, matemático, creativo, ¿no? Entonces, acérquense a la gente. En la medida de sus posibilidades, cómprenles. Y si no, por lo menos deleítense y valoren lo que tenemos. Hay que acercarse a la gente y hay que aprender a querer este tipo de cosas y a usarlas, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, nos quedamos con esa respuesta. Tenemos todavía mucha labor por hacer. Agradecemos mucho que nos hayas brindado tu tiempo y nos hayas podido dejar entrar en este espacio. ¡Qué gran entrevista tuvimos! El escuchar a un experto resulta interesante y es muy productivo para todos nosotros. Ahora que recuerdo, ¿ya nos puedes decir con qué pintaste ese día que fuiste a la zona arqueológica de Teotihuacán? ¿Nos terminas de contar? Fue muy interesante la experiencia. No utilicé pintura acrílica ni nada de eso. Nos dieron recursos naturales, como flores, algunos frutos como la granada y además unos pequeños insectos. Y nos enseñaron técnicas para emplear estos colores naturales. Estuvo increíble. Relacionado con esto, me parece que TR06 tiene algo muy importante que decirnos respecto de los pigmentos naturales utilizados en los textiles. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Quiero compartirles información interesante. En México se emplean algunas técnicas para darle color a las múltiples prendas textiles típicas. Por ejemplo, se emplean plantas, semillas y hasta insectos. Uno de ellos es la grana cochinilla, que es un insecto que puede encontrarse en los nopales o tunas. El color que proporciona este insecto es un tono carmín o rojo. La grana cochinilla debe estar seca para poder emplearse. En tiempos prehispánicos, en lo que actualmente es Oaxaca, los mixtecos desarrollaron técnicas de crianza de insectos parasitarios del nopal para obtener un pigmento rojo, cuya intensidad le permitió ingresar al mundo mágico y ser parte de los símbolos sagrados. Los mexicas la llamaban Nochestli, que significa sangre de tuna, y era uno de los tributos que los aztecas mexicas exigían a este pueblo dominado por ellos. Más adelante en la historia, la llegada de los españoles propició el intercambio comercial y cultural. Así, el rojo mexicano recorrió el planeta como tinte preciado, convirtiéndose en un gran negocio. El tinte rojo obtenido de la cochinilla se convirtió en una fuerte competencia para los colorantes europeos, pues con él se teñía la ropa de reyes, nobles y del clero. Es el color de la nobleza. Incluso se utilizaba para pintar artesanías y tapices, pero el rojo mexicano no solo se utilizó para teñir textiles, sino que también estuvo en la paleta de los grandes pintores de los siglos XVI al XIX. Muchas gracias, TR06. Ahora sabemos que el color de la grana cochinilla nos da identidad, ya que nos ha representado a nivel mundial. Aún la emplean para dar color a indumentaria típica de algunas regiones. Nuestra comida también presenta mucho colorido y es otro ejemplo de cómo las necesidades de distintos grupos sociales se satisfacen de diferente manera. Existen diversas técnicas que se emplean en la elaboración de la comida, dependiendo la región en la que estemos. Por ejemplo, el pozole, que es un alimento tan emblemático de nuestro país, no se prepara igual en Hidalgo, Jalisco, Guerrero o Veracruz. Cada uno se caracteriza por sus sabores y colores. Entre las variedades que encontramos están el verde, el blanco, el rojo y hasta el de color negro. Qué variada y rica es la gastronomía en México, ¿no creen? Veamos un video en el que nos explicarán distintas técnicas en la elaboración de otro platillo mexicano. Por cierto, este platillo es representativo de la gastronomía mexicana, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2010. ¿Saben a cuál nos referimos? Vamos a verlo. Bienvenidos. Estamos con la señora Araceli, quien nos va a decir las diferentes técnicas de preparación del mole.
¿Qué tal, amigos? Soy la señora Araceli Ortega Vázquez, de la alcaldía de Milpalta, del pueblo de San Pedro Atopán. Les voy a mostrar un poquito de cómo elaboramos nuestros moles. Nuestras técnicas son distintas del mole almendrado, del mole verde, del poblano, del adobo y del pipián, así como nuestro mole casero. Nuestro mole almendrado lo elaboramos a base de 20 a 28 especies, así como nuestro mole casero y el poblano. Nuestro mole almendrado lleva pasilla, ancho, mulato, así como pimienta, comino, clavo, nueces, almendras, pasas, cacahuate y ajonjolí, tostadas, todo muy bien fritito para que tenga ese sabor delicioso el mole, así como el plátano macho, el ajo, la cebolla, el chocolate, azúcar, galletas que le ponemos a nuestro mole almendrado, ¿sí? Tenemos el pipián, que es elaborado a base de guajillo, por eso le da ese colorcito anaranjado. Lleva guajillo, cacahuate, ajonjolín, pimienta, comino, clavo, canela, cebolla y ajo. Nuestro mole verde, que es elaborado a base de pepita de calabaza, ajonjolín, cacahuate, chile serrano, epazote, cilantro, pimienta, comino y clavo, y un poco de sal. También tenemos el adobo, que es elaborado a base de chile ancho, ajonjolín, cacahuate, galletas, tostadas, ajo, cebolla, pimienta, comino y clavo. Como ven, nuestras técnicas de elaborar nuestros moles son distintas, así como la molienda. La molienda es a base de molino o metate. ¿Qué diferencia hay entre el mole almendrado y el mole casero? La diferencia es que el mole almendrado es un poco más dulce y el casero más picoso. ¿El mole poblano se prepara de la misma manera o ustedes han decidido modificar la receta? Nosotros hemos modificado la receta sin quitarle ese modo o estilo de Puebla, ¿sí? Porque es el mole poblano, la diferencia es el ajonjolín. ¿Y por qué el adobo es un poco más oscuro que el pipián? Por el chile ancho. ¿Algo más que le gustaría agregar, señora Araceli? Que los esperamos aquí en San Pedro Atopán para que vengan a deleitar nuestros distintos moles que tenemos aquí en San Pedro Atopán. Vengan a saborear nuestros moles, especialmente nuestro mole almendrado, ya sea con pollo o guajolote. Nuestros tamalitos de frijol, los esperamos aquí en San Pedro Atopán con los brazos abiertos. O si gustan ustedes, nuestros vecinos están en distintas partes de la ciudad vendiendo nuestro mole. Los esperamos. Además del mole, tenemos muchos otros platillos mexicanos que forman parte del patrimonio culinario por las técnicas empleadas para su elaboración, así como los ingredientes de los que están hechos. ¿Cuánta diversidad existe en nuestro país? ¿Ustedes conocen alguna técnica para preparar algún platillo o conocen sobre técnicas de elaboración de textiles? Ahora llegamos al final de la sesión, pero antes hagamos un recuento de lo que vimos en esta sesión. Vimos cómo en distintas regiones del país se emplean diversas técnicas con diferentes materiales para la satisfacción de necesidades, que en ocasiones puede ser la misma necesidad, pero la solución es una propuesta diferente. Entrevistamos a un experto que nos explicó sobre las diversas técnicas empleadas en la elaboración de textiles para indumentaria tradicional,
Aprendimos técnicas nuevas para pintar y decorar hojas con distintos pigmentos naturales. Vimos que existen distintas técnicas empleadas en la preparación de moles y su diversidad de ingredientes. Lo anterior nos ayuda a comprender cómo mismas necesidades sociales pueden satisfacerse de diferente manera, pues el desarrollo de las técnicas depende del contexto social e histórico en el que se aplican. Tenemos mucho por hacer. Les invitamos a que comenten con su profesora o profesor sobre las diversas técnicas de pintado que usan. También comenten sobre algunas de las técnicas de elaboración de prendas que conozcan para enriquecer el conocimiento. No olviden mantener la sana distancia y usar cubrebocas, así como el estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima! próxima.